o diferencias divididas de Newton. Ok, entonces, en la clase anterior habíamos visto una forma de generar polinomios interpolantes, que era la forma de Lagrange. Y Lagrange, para generalizar su forma de generar estos polinomios, partía del polinomio de primer grado, reordenaba los términos y obtenía su polinomio, ¿no? De manera de generar estos polinomios interpolantes sin necesidad de resolver sistemas de ecuación. Algo similar hizo Newton, ¿no? Solo que reordenó los términos de manera diferente, ¿no? Entonces él partió de la misma ecuación que habíamos obtenido ahí a través de la solución de un sistema de ecuaciones, ¿no? Donde esto era A y esto era B, ¿no? Solo que, como decíamos, lo reordenó de manera diferente. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Vamos a tratar de ver cómo lo reordena los términos Newton. Ok, entonces sacamos denominador común y sumamos todos los términos acá, ¿no? Va a ser x por f de x1 menos x por f de x0 más, vamos a darle el ingreso, a ver, lo vamos a hacer un poquito más amplio. Vamos a hacerlo acá. Entonces tenemos x por f de x1, x por f de x0, más x1 por f de x0 y menos x0 por f de x1. Ok, entonces él hace lo siguiente, él le suma a todo eso el valor de f de x0 y también se lo resta para que no se altere la ecuación, ¿sí? De manera que el término que está con signo menos lo incluye en el numerador del primer término. Es decir, vamos a tener ahora, además de todo lo que teníamos, ¿no es cierto? X por f de x1 menos x por f de x0 por f de x0 menos x0 por f de x1. Y ahora introduce f de x0, ¿no? Multiplicando por el denominador y nos va a quedar entonces menos x1 por f de x0, menos con menos se hace más, x0 por f de x0, y finalmente más, ¿no es cierto?, el otro término que era f de x0. Ok, en el numerador vamos a tener algún término que se va a anular, ¿no es cierto? Tenemos entonces este término x1 por f de x0 con signo positivo
y x1 por f de x0 con signo negativo. Entonces esos dos términos se anulan. Y ahora reescribimos la ecuación y vamos a agrupar, vamos a poner así de esta manera, ¿ven? Vamos a ponerlo el f de x0 que está aquí, ¿no es cierto? Este f de x0 lo vamos a poner de primerito. Más ahora vamos a agrupar los términos. A ver, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, f de x1 lo vamos a agrupar ahí, ¿no? Entonces, f de x1 está multiplicando a x y a menos x0. Más, vamos a poner ahora f de x0, que está multiplicando a menos x, ¿no? Y a x0. Así es. A ver, si es que no me estoy equivocando. F de x0 es eso, ¿no? Y el denominador continúa siendo x1 menos x0. Ok. Me va a faltar espacio aquí. Entonces, fíjense que si nosotros sacamos, si lo premultiplicamos este segundo término por menos, ¿no? Lo podemos cambiar los signos que están adentro, ¿no? Entonces aquí va a quedar, lo vamos a borrar ahí para que quede bien claro. Si yo lo cambio ese signo por menos, entonces, ¿no? En vez de poner más acá, le ponemos menos. Entonces aquí va a quedar más, ¿no? Y el otro se convierte en menos, ¿no? ¿Sí? Vamos a borrar esto de aquí, entonces, porque no. Y nos fijamos que estos binomios son comunes, ¿no? Lo podemos factorizar. Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente. F de x0 más. Ahora factorizamos, ¿no? Vamos a ponerlo así. F de x1 menos f de x0. Todo eso, ¿no? Multiplicado por x menos x0. Y dividido esto entre x1 menos x0. Esta forma de colocar la expresión, que si ustedes se fijan, va a coincidir con la ecuación que estamos utilizando acá, ¿no es cierto? Simplemente denominando a esta parte de la expresión, esa partecita de la expresión, ¿no es cierto? La denomina la diferencia dividida de primer grado, ¿no? Entre dos puntos, entre x0 y x1. Entonces, de esa manera genera una expresión que sería esta de acá, ¿no? La genera esa expresión en función de las diferencias divididas, ¿sí? Y esto lo puede generalizar incluyendo mayor cantidad de puntos. En este caso eran solamente los dos puntos x0 y x1, ¿no? Si incluimos x2, vamos a tener ya una diferencia dividida de segundo grado. Entonces, esta sería la forma de presentar de Newton, diferente a la de Lagrange, pero, como hemos visto,
parte del mismo polinomio lineal, ¿no es cierto? Que partió Lagrange para generar su forma de generar polinomios. ¿Cuál es la ventaja de Newton? La ventaja de Newton es que podemos reutilizar cada aproximación de grado anterior en la siguiente, ¿cierto? Esta sería nuestra expresión de primer grado. Si yo quisiera, vamos a borrar todo esto para que quede más limpio. Si yo quisiera, por ejemplo, incrementar un punto más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto era para n igual a 1. Si yo quiero hacer para n igual a 2, ¿no? O sea, de segundo grado, ¿no? Mi polinomio de segundo grado va a ser la parte de primer grado es idéntica, ¿no? Perdón, estos paréntesis, ¿cómo se llaman? Que son rectangulares, nos indican que se tratan de diferencias divididas, ¿no? Y no del valor de una función. Entonces, cuando queremos generar un polinomio de segundo grado, lo que hacemos es al polinomio de primer grado le sumamos el término de segundo grado, ¿no? Que quedaría entonces x0, x1, x2, ¿no? Con un punto que estamos incrementando. Y esta otra parte también se incrementa, ¿no es cierto?, a segundo grado. Esa sería entonces nuestra expresión, digamos, ¿no?, de segundo grado. Y todo esto de acá sería nuestro polinomio de primer grado. Entonces, esa es la ventaja de Newton, que no necesitamos reescribir todo el polinomio como tenemos que hacerlo en Lagrange. En Lagrange tenemos que reescribir todo el polinomio de nuevo cada vez que aumentemos el grado del polinomio. En Newton no, tenemos esa opción, ¿no?, de ir generando polinomios cada vez de mayor grado a medida que incrementemos el número de puntos conocidos. Con la salvedad, es decir, tenemos que tener el cuidado de siempre mantener la numeración de los puntos que se les dio a los polinomios de menor grado, ¿no? Es decir, cuando en el polinomio de primer grado hemos seleccionado el punto x0 y el x1, para el polinomio de segundo grado, el nuevo punto va a ir siempre a la cola. Es decir, no renombramos como hacíamos en Lagrange de menor a mayor. No, acá ya no. Acá simplemente cada nuevo punto va a ir siempre a la cola de los puntos que ya están. Ok. Esta forma de generar polinomios, fíjense, vamos a ponerla en el formato de una tabla. Vamos a tratar de agrandar acá para que me dé la opción. Entonces, si acá colocamos, ¿no?, los números de puntos, acá colocamos nuestros xy, nuestro f de y. Entonces vamos a tener, ¿no?, con un punto, o el punto que lo hemos llamado, aquí en vez de punto le vamos a poner el subíndice del contador, ¿no?, contador sub i. Entonces acá vamos a tener x0 y x1, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener f de 0 y f de 1. Luego, si nosotros queremos generar un polinomio de primer grado en Newton, entonces con estos dos puntos, ¿no es cierto?, vamos a generar nuestra diferencia dividida de primer grado entre x0 y x1. Si queremos aumentar el grado de nuestro polinomio, tenemos que incorporar un nuevo punto. Entonces incorporamos
el x2, ¿cierto? Y por lo tanto también el f de x2. ¿No? De manera que, en primer lugar, tenemos que generar esta diferencia dividida de primer grado para con estas dos diferencias, perdón, acá es x1 a x2, ¿no? x1 a x2. Con estas dos diferencias divididas de primer grado, ya podemos generar nuestra diferencia dividida de segundo grado, ¿no? Entonces ahora vamos a tener una diferencia que incluya el tercer punto, ¿sí? Y así sucesivamente. Si necesito yo generar un polinomio de tercer grado, ¿no? No puedo hacerlo con los datos que tengo hasta ahora. Tengo que incorporar un nuevo punto, ¿no? Es decir, x3. Con estos dos genero entonces la diferencia dividida de primer grado entre x2 y x3. Con estos dos genero la diferencia de segundo grado entre esos dos puntos. Y con estos dos recién genero mi diferencia dividida de tercer grado, ¿no es cierto? Que va a ir desde x0, x1, x2 hasta x3. Entonces esa sería, digamos, la lógica, ¿no? Si yo puedo continuar incorporando mayor cantidad de puntos, ¿no? Pero tengo que calcular todos estos términos para recién poder llegar, ¿no? a un polinomio de mayor grado. Ok, no sé si eso da para percibir cómo sería la lógica de aumentar el grado de polinomio en el formato de Newton, ¿cierto? Sin embargo, nosotros también podemos eh, utilizar la siguiente expresión, ¿no? Entonces, fíjense que acá hemos colocado, ¿no?, en la forma genérica de cómo generar el polinomio de grado enésimo a través de Newton, ¿sí? Ahora nos fijamos que la diferencia dividida de dos términos siempre va a ser una expresión de este tipo, ¿no? Por ejemplo, la diferencia dividida entre x0 y x1 va a ser en el numerador las diferencias divididas de f de x, ¿no es cierto? F de x1 menos f de x0, dividido entre los puntos x1 menos x0. Si fuese, por ejemplo, entre x1 y x2, ¿no? Por ejemplo, si fuese f de x1 y x2, va a ser entonces, en el numerador, va a ser f de 2 menos f de 1 dividido entre x2 menos x1. Y así sucesivamente, ¿no? Estas serían las diferencias divididas de primer grado. Y las diferencias divididas de segundo grado, como hemos dicho acá, ¿no es cierto?, utilizan estas dos diferencias divididas. Entonces, ¿cómo quedaría esa diferencia dividida de segundo grado? Va a ser algo similar, ¿no?, a lo que está arriba, solo que ahora van a ser las diferencias divididas, ¿no?, desde el segundo hasta el último, menos la diferencia dividida desde el primero hasta el penúltimo, dividida entre el último menos el primero, ¿sí? ¿No? Fíjense, entonces estamos utilizando acá esas dos diferencias divididas, ¿no?, para generar la diferencia dividida de segundo grado. Si quisiéramos generar nuestra diferencia dividida de tercer grado, vamos a tener que utilizar estas dos diferencias divididas de segundo grado, ¿no? Y así sucesivamente. Ok. Acá hay una formulita también, ¿no? Si le ponemos el polinomio de Newton
de las diferencias divididas de Newton en un formato compacto, ¿no? Tendríamos esta expresión. ¿Sí? Y ahora tendríamos acá las diferencias, las sumatorias de las diferencias divididas multiplicadas por el producto de binomios, ¿no? Esa pi grandota es productoria, entonces nos indica que vamos a multiplicar esos binomios, desde j igual a 0 hasta i menos 1. Eso significa que para el primer término, ¿no? Si, por ejemplo, j fuese, a ver, si i, perdón, fuese igual a 0, ¿no? O igual a ver, sí, si fuese igual a 0, ¿qué sucedería? Si i fuese igual a 0, iría desde 0 hasta menos 1, ¿no es cierto? Eh, disminuye, ¿no? Es decir, el límite superior es menor al límite inferior. Entonces acá tenemos que hacer la convención de que cuando suceda eso, esa productoria la hacemos valer igual a 1, ¿no es cierto? Si el límite superior es menor que el límite inferior, esa productoria vale 1, ¿no? Y si no, va a ser el producto de esos binomios. Ok. Ahora, esta diferencia dividida, ¿no? Este término de acá, esta sumatoria que hemos puesto aquí, ¿no? De la diferencia dividida, las podemos ir disminuyendo cada una de las diferencias divididas, ¿no? Cada una de las diferencias divididas a través de esta formulita, ¿no? Si es que no queremos utilizar, digamos, esta tabla de acá, que también nos orienta de cómo generar las diferencias divididas, podemos hacer uso de esta formulita, ¿no? Que nos va a disminuir en 1 grado la correspondiente diferencia dividida. ¿Cómo lo vamos a utilizar esta fórmula? Acá la estamos colocando, fíjense los términos, el xi sería el primer punto, ¿no? El primer punto. Este sería nuestro segundo punto. Este sería el penúltimo, ¿no? El penúltimo punto. Y este de acá sería el último, ¿no? Entonces, la primera diferencia dividida va a ir desde el segundo punto, ¿no? Desde el segundo punto hasta el último. Menos la diferencia dividida desde el primer punto hasta el penúltimo, ¿no? Dividido entre el último menos el primero. Entonces esa es la lógica para poder generalizar a cualquier valor de i, ¿no es cierto?, hasta acá. Entonces de esa manera podemos generar cualquier diferencia dividida de cualquier grado. Ok. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, ya los polinomios que hemos generado de primer grado, ¿no? Este sería nuestro polinomio de primer grado con la diferencia dividida de primer grado, ¿no? Este de acá sería nuestro polinomio de segundo grado con la diferencia dividida de segundo grado, ¿sí? ¿No? Y esa diferencia dividida de segundo grado, a su vez, utiliza la diferencia de dos diferencias divididas, ¿no es cierto? Etcétera. Y así podríamos ir aumentando, ¿no es cierto?, la cantidad de puntos y el grado del polinomio y el grado también de las diferencias divididas. Ok.
A ver, acá para n igual a 3, por ejemplo, sería el último ejemplo de este tipo. Generamos nuestro polinomio de tercer grado. Fíjense que ya es bastante extenso, ¿no? La diferencia dividida de primer grado, ¿no es cierto? La diferencia dividida de segundo grado, que sería esta de acá, ¿no? Que para esas diferencias divididas de segundo grado estamos utilizando estas otras dos diferencias divididas de primer grado, ¿no? Y para la diferencia dividida de tercer grado, ¿no? Tenemos que utilizar ahora, fíjense, estas dos diferencias divididas, ¿no? De segundo grado. Entonces, para generar nuestra diferencia dividida de tercer grado, necesitamos estas dos diferencias divididas de segundo grado, ¿no? Y así sucesivamente. Lo único que, como les dije, acá tenemos que cuidar de que la numeración de los puntos se va definiendo a partir de los polinomios de menor grado, ¿no? Del primer polinomio de menor grado que nosotros utilicemos, esos puntos que definimos ya no los podemos modificar. Entonces, cada nuevo punto va a ir siempre a la cola. Ok, lo vamos a ver esto en un ejemplo. Vamos a resolver entonces el mismo ejercicio que hicimos en la clase anterior, solo que ahora lo vamos a hacer a través del método de Newton. ¿Sí? Entonces vamos a irnos a nuestra pizarra. Ok, entonces ya tenemos nuestro ejercicio de la clase anterior y vamos a resolver. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio de la clase pasada, ¿no es cierto? Vamos a resolverlo por Newton con polinomios de primero, segundo y tercer grado de manera sucesiva, ¿no? Vamos a ir aumentando progresivamente el grado del polinomio y viendo la evolución de la aproximación en función del valor que hemos nosotros destacado acá, ¿no? Que esta sería nuestra solución exacta, ¿sí? Entonces, en función de ese valor, vamos a comparar cada una de las aproximaciones. Ok, entonces vamos a ir directamente a la solución. Entonces, ustedes, por favor, con su calculadora, me ayudan a hacer los cálculos. Entonces, vamos a la opción A, que sería aproximar, ¿no?, la solución con un polinomio de primer grado. Entonces, acá vamos a seleccionar nuestro polinomio de Newton de primer grado, que va a ser f de 0 más la diferencia dividida entre x0 y x1 por x menos x0. ¿No es cierto? Entonces tenemos, ese es nuestro polinomio interpolante de primer grado. Necesitamos dos puntos. Entonces, siempre hemos dicho que vamos a ir incorporando los puntos de acuerdo a la cercanía respecto al punto interpolar. Entonces, los puntos más cercanos los vamos a considerar los que incluyen al punto interpolar. Entonces, va a ser el x0, que están ahí destacados, ¿no? Va a ser, lo vamos a tomar como 1,29 y x1 como 1,34, ¿sí? Con sus correspondientes valores de f de 0 y f de 1, ¿no? Entonces f de 0 va a ser 358,77 y f de 1 403,91.
Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la diferencia dividida entre esos dos puntos, ¿no? Y esto va a ser igual, hemos dicho, a f de 1 menos f de 0 dividido entre x1 menos x0. Entonces simplemente hacemos ese cálculo, ¿no? F de 1 es 403,91 menos 358,77 dividido entre 1,34 menos 1,29. ¿Y eso nos va a dar cuánto? A ver, 40391 menos 358,77 dividido entre 1,34 menos 1,29. Y eso nos da, no sé si lo he hecho bien, un valor relativamente grande, 9,028,0. ¿Eso da? Me avisan si es que no está bien ese resultado. Ok, continuamos. Entonces, ya tenemos el valor de esa diferencia dividida. Ahora lo incorporamos en nuestro polinomio para el valor de x que queremos interpolar, que es en 1,3, ¿no? Entonces va a ser f de 0, que vale 3,5877, más la diferencia dividida, que va a ser 9,0280, por x, que es 1,3, menos x0, que vale 1,29. Y eso nos da 4. Y eso, según yo, nos da 3,67, redondeado a la cuarta casilla decimal, nos da 67,80. Ok, eso, ¿cuál es el error que hemos cometido en relación al valor verdadero? Entonces lo hacemos, la comparación. Y nos da un error de menos 0,13%. No me recuerdo exactamente cuánto obtuvimos en Lagrange. Lo vamos a ver. Debe ser algo parecido, me imagino, ¿no? A ver, vamos a ver. En Lagrange, de la clase del 13, de la anterior clase, nos dio la primera aproximación exactamente lo mismo, ¿no es cierto? 3,6780 con el mismo error, 0,13%. Ok, entonces no siempre va a dar exactamente el mismo valor, aunque, como les digo, tienen el mismo origen, ¿no? de cómo se generan los polinomios y por lo tanto también tienen el mismo orden de error. Solo que al hacer las operaciones acá en un orden diferente al de Lagrange, los errores de redondeo pudieran ser un poco diferentes. Pero en teoría, si utilizamos todos los dígitos, nos van a dar siempre los mismos valores entre los dos métodos. Pero como verán, ahora yo quiero utilizar, por ejemplo, un polinomio de segundo grado, ¿no es cierto? Y no voy a necesitar incorporar, o sea, puedo ya reutilizar, ¿no es cierto?, la aproximación de primer grado en la aproximación de segundo grado. Ok, entonces nuestro polinomio de segundo grado ahora va a tener, además, ¿no es cierto?, de la expresión de primer grado, que es exactamente lo mismo del ítem anterior, ahora le incorporamos la expresión de segundo grado. Entonces vamos a tener una diferencia dividida que va desde x0
hasta x2. Y acá se incrementa también en un binomio, ¿no? Va a ser x menos x0 por x menos x1. Eso quiere decir que necesitamos incorporar un punto más. Esta primera parte es nuestro polinomio de primer grado, ¿no es cierto? Entonces ya lo hemos resuelto esa parte. Solamente nos faltaría, digamos, el término de segundo grado. Ok, entonces necesitamos incorporar un punto más, ¿no? Ya tenemos x0, que vale 1,29, x1, que vale 1,34, y ahora necesitamos incorporar el tercer punto, que siempre va a ir a la cola, ¿no? Ya no podemos cambiarlos, ¿no? O reordenarlos estos puntos, porque si no, no podríamos utilizar la aproximación anterior y tenemos que recalcular todo de nuevo, ¿no? Ok, en la clase anterior ya habíamos visto que el punto más cercano, ¿no? A 1,34, a 1,3, perdón, era el punto de 1,25, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, a ver. 1,3, ¿no? Era el punto interpolar. Si hacemos la diferencia con este de acá, nos va a dar 1,3 menos 1,25, nos va a dar, ¿qué valor? Vamos a poner acá la... Caramba. Entonces va a ser 1,3 menos 1,25 nos va a dar 0,05. Y si hacemos con el siguiente punto por abajo, ¿no? Va a ser 1,37 menos 1,3. Y esto nos va a dar 0,07. Quiere decir que el punto más cercano ahora, ¿no? Sigue siendo el 1,25. Entonces, ese va a ser el punto que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, acá nosotros colocamos 1,25, nuestro valor de x2, y sus correspondientes valores de f de x, ¿no? Entonces, vamos a tener acá f de 0 es 3,5877, f de 1, que es 40391, y f de 2, que es 32695. Listo. Ahora, como no conocemos, ¿no? Este término, que es la diferencia dividida de segundo grado, entonces tenemos que generar esa diferencia. Pero fíjense que para generar esta diferencia dividida de segundo grado, que va desde x0 hasta x2, vamos a necesitar conocer estas dos diferencias divididas, ¿no? Vamos a poner más bonito. Entonces va a ser la diferencia dividida de x1 a x2, que no conocemos, menos la diferencia dividida de x0 a x1. Todo dividido entre el último menos el primero, ¿no? Ok. Este término de acá ya lo conocemos del paso anterior, ¿no es cierto? Lo hemos calculado justamente aquí, ¿no? Entonces ya lo conocemos. Lo que nos faltaría conocer sería la diferencia dividida de primer grado entre x1 y x2. ¿Que va a ser cuánto? Va a ser f de 2, ¿no? Menos f de 1 dividido entre x2 menos x1. Entonces, reemplazamos por sus valores. F de 2 es 326,95 menos 403,91 dividido entre x2, que es 1,25, menos x1, que es 1,34. Ok, hacemos cálculo y nos va a dar cuánto.
pasó? Y eso nos dio, según yo, 8,55,11, ¿no? Ok. Y eso ahora lo incorporamos en la expresión de la diferencia dividida de segundo grado, desde x0 hasta x2. Entonces va a ser 8,55,11 menos f de x0, x1, que ya conocíamos el valor, ¿no? 90280 dividido entre x2 menos x0, ¿no? Entre 1,25 menos 1,29. Hacemos esos cálculos. Menos 9,028 dividido entre 1,25 menos 1,29. Y eso nos dio 11,9225. Muy bien, entonces ya tenemos todos los términos para generar nuestro polinomio de segundo grado, ¿no? En x igual a 1,3. Entonces va a ser f de 0. Bueno, acá, como habíamos dicho, lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a reutilizar el polinomio de primer grado, ¿no es cierto? Entonces ya directamente lo colocamos el resultado que nos dio. Aunque si queremos mejorar, digamos, nuestro error de redondeo, pudiéramos calcularlo todo de nuevo. Nosotros vamos a reutilizar ese valor, lo vamos a colocar ya directamente en nuestro polinomio, la aproximación de primer grado, más ahora la aproximación de segundo grado, ¿no es cierto? Que sería la diferencia dividida de x0 hasta x2, es decir, 11,9225 por x, que es 1,3, menos x0, 1,29, por x, 1,3, menos x1, que es 1,34. Y hacemos nuevamente los cálculos. Entonces va a ser más 367,80. Y eso, según yo, nos va a dar 367,32. Ok, que si hacemos la comparación con el valor exacto, que es 367,31, ¿no? Menos 367,32 dividido entre 367,31 por 100. Y eso nos dio un error de menos 0,00, redondeado 3% de error. Que si lo comparamos a ver con el resultado que habíamos obtenido en Lagrange, nos da exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, acá han coincidido prácticamente los dos valores, ¿no? Ok. Y faltaría obviamente nuestro polinomio de tercer grado, ¿no? Que también en la anterior clase se lo dejé para Lagrange. Entonces acá tendríamos que hacer la aproximación para un polinomio de tercer grado. Entonces vamos a plantearlo el ejercicio. Entonces acá tendríamos ya P3 de X. Va a ser toda la expresión de primer grado, ¿no es cierto? Más la expresión de segundo grado.
más ahora la expresión de tercer grado, ¿no? Entonces acá vamos a tener ya la diferencia dividida de tercer grado, que va desde x0 hasta x3. Y acá lo mismo, vamos a tener el producto de tres binomios ya, ¿no? Porque es de tercer grado. Todo esto de acá, entonces ya sabemos que es nuestra aproximación de segundo grado. Por lo tanto, estos puntos de acá los vamos a copiar. Ya no los podemos modificar, porque si los modificamos, tendríamos que recalcular el polinomio de nuevo, este polinomio de tercer grado, íntegro. Es decir, tendríamos que reordenar esos puntos y un montón de trabajo, y no aprovechamos así la ventaja del resultado anterior, ¿no? Entonces, para poder aprovechar la ventaja, reutilizar los resultados anteriores, tenemos que mantener el mismo orden. Y el tercer punto, tenemos que colocarlo entonces a la cola, ¿no? Tanto el valor de x3 como f de 3. ¿Y cuál era el tercer punto? Era el siguiente, digamos, ¿no? Que habíamos visto que era 1,37. 1,37. Y acá va a ser 4,3403. Ok, entonces ahí se los dejo para que ustedes lo resuelvan, ¿no? Como tarea. Ya está planteado, simplemente es hacer, ¿no? Determinar tendríamos que determinar esta expresión de tercer grado, ¿no? Que va a reutilizar obviamente dos expresiones de segundo grado para poder determinarla, ¿no? Y sucesivamente, esas expresiones de segundo grado reutilizarán dos expresiones de primer grado. Entonces vamos a tener que ir así en sentido inverso. Lo vamos a ver de esta forma. A ver. F de x0, x1, x2, x3. Va a ser igual a la diferencia dividida desde x1, vamos a ponerlo bien, hasta x3, ¿no? Menos la diferencia dividida desde x0 hasta x2, dividido entre el último menos el primero, ¿no? El término desde x0 hasta x2 ya lo conocemos de la parte anterior. Sin embargo, el término desde x1 hasta x3 no lo conocemos todavía, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿quién? A la diferencia dividida que va desde x2 a x3, que tampoco conocemos, menos la diferencia dividida de x1 a x2, que esta sí la conocemos, esa diferencia dividida sí la conocemos del paso anterior, ¿no? Y acá va a ser dividido entre el último menos el primero, ¿no? Entonces fíjense que la diferencia dividida de primer grado que no conocemos es la que va de x2 a x3. Y va a ser igual a f de 3 menos f de 2 dividido entre x3 menos x2. Y listo, ¿no? Hacemos todos esos cálculos, reemplazamos y obtenemos la aproximación de tercer grado. Entonces eso se los dejo para que ustedes lo terminen en casa. Ok, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Si es que no lo hay, entonces vamos a ver la cuestión de los grupos, ¿sí? Vamos a ir a los grupos. Ya están conformados sus grupos. Ahora vamos a ver. Vamos a... Les voy a mostrar ya los grupos que están conformados, ¿no? Para que ustedes me corrijan si es que tengo algún dato equivocado.
Ok. Supongo que ya están viendo ustedes ahí toda mi pantalla. ¿No? No sé si se ve ahí, ¿no? Ok, entonces tengo acá yo registrado, según lo que me han mandado, un grupo que es de interpolación inversa, ¿no? Acá estarían los nombres. Kevin Gómez, Eric Senzano, Jenny Solís, Helen Yarwood. No sé si están ahí presentes. Me confirman que son todos los componentes de ese grupo, por favor. ¿Ya? ¿Hay alguien de ese grupo aquí? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, el siguiente grupo sería iteración de punto fijo, donde está Miguel Aldana, Malú Cordero, Daniel Cerruto. Espero que esté todo bien. Hemos dicho sí que incrementemos, ¿no? A un número mínimo ¿cómo se llama? De 5 integrantes, ¿no es cierto? Para que no tengamos una gran cantidad de grupos y para mí va a ser muy pesado revisar todos los trabajos, ¿no? Entonces, por favor, como este grupo, por ejemplo, de iteración de punto fijo que tienen solamente 3 integrantes, ¿no? Igual que el grupo de los mínimos cuadrados, incrementar entonces 2 mínimamente, ¿no? Ok, el método de Brent, Laura Quispe, Luis Diego Ramírez, Osvaldo Rosado, Marcos Villarruel, José Carlos Zavala. Si es que hay algún error, ustedes me avisan, ¿ya? El método de Cholesky, Yusel Ávila, Mauricio Miranda, Rodrigo Salazar, Leonel Saucedo y ¿quién es? Brandon Soldano, ¿no? Ok, y el grupo del método de Müller, que no le pusieron nombre de los grupos, ¿no? Alejandra Fuentes, Tatiana Lara, Rafael López, Luis Andrés Mendoza, Robert Pedraza, Edmundo Centeno. El método de Thomas, Jeremy Alpire, Pablo Ayaviri, Eliezer Chávez, Olvis Valdivia, Erland Darwin Vera, Wendy Villagómez. El método montante, Sebastián Alcons, Jonathan Garnica, Josué Mamani, Carlos Marca, Aaron Martínez. Mínimos cuadrados sería René Chungara, Adriana Rodríguez, Priscila Bacadíes. Entonces estos grupos que tienen menor cantidad de integrantes que los mínimos, entonces por favor incrementarlo. Hasta 6 pueden incrementar, ¿no es cierto? Hasta 6 integrantes. O en caso extremo, digamos que sean muy amigos y quieran incorporar a alguien más, se puede. Pero digamos que lo ideal sería hasta 6 integrantes y no menor de 5. ¿Ya? Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta, algo más. Ok, todo lo que he escrito ahí en la pizarrita esta virtual lo vamos a colocar en la plataforma con la fecha de ahora, ¿no? Entonces va a ser la clase de ahora, va a estar la solución del ejercicio por el método de Newton. Muy bien, jóvenes, si no hay dudas, preguntas, entonces vamos a quedar por ahí. Bien. Con la salvedad esa que el ICU ha modificado, ¿no? El calendario, ahora ya no tenemos vacación, vamos directo hasta el 6, creo, 6 o 7 de enero, ¿no? Entonces vamos a ir pasando clases, vamos a terminar las clases hasta al final de este mes y ya en enero planificamos la fecha del examen final. Y a raíz de eso, ya está el aula, también ya está reservada para este jueves, para el siguiente jueves, ¿no es cierto? El jueves, ¿qué fecha es? 22, ¿no?
Jueves 22, sí. Entonces, el jueves 22 ya está reservada el aula de laboratorio, creo que es la número 44. Entonces, nos vemos allá a las 7 de la mañana. ¿Ya? Bueno, lleguen un poquito antes. No, ya no se Ingeniero, puede. No, no se el puede. proyecto podemos hacerlo en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Correcto. Sí, el lenguaje que ustedes mejor dominen, ¿no? Ok, gracias. Mauricio pregunta si podría ser el martes 27. Ya no se puede porque ya lo pusimos la fecha y ya yo hice la reserva, ¿no? Entonces ya está reservada el aula para el 22. Entonces ya tenemos que asumir nuestras decisiones. Ok, jóvenes. Entonces ya nos vemos el día martes. Vamos a practicar. Traigan todas sus dudas el día martes para que ya el jueves saquemos una buena nota. Bueno, entonces desearles que pasen muy buenos días y que tengan buen fin de semana. ¿Y hasta cuándo es el tema de los grupos? Pregunta aquí nuestro amigo Mauricio. Bueno, la presentación del trabajo lo vamos a hacer después, a partir, digamos, después del segundo parcial, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya, teóricamente, ustedes ya deberían tener ya todo su trabajo con los métodos sobre los cuales van a trabajar, ¿no? Entonces, digamos que hasta el segundo parcial tienen tiempo para incorporar ahí los temas, para avisarme por lo menos a mí, ¿no? Eso sería Mauricio. Ok, joven. Chao, chao para todos.